El tema de hoy es el de la teología, ¿ya? La nociología, chicos, así es, la teoría del conocimiento, ¿ya? La nociología es una rama, una disciplina filosófica que va a problematizar acerca del conocimiento, ¿de acuerdo? Se va a preguntar cosas como, ¿es posible conocer? ¿Ya? A algunos le puede parecer una pregunta, pues, obvia, redundante, ¿no? ¿Es posible conocer? ¿Cómo? Claro que podemos conocer. La filosofía, como te dije, lo cuestiona todo, ¿no? Este, luego también se va a preguntar acerca de cuál es el origen o la fuente del conocimiento, cómo se origina. Y también se va a preguntar finalmente qué es, cuál es la naturaleza del conocimiento, ¿de acuerdo? ¿Qué es el conocimiento? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Esa es la temática que vamos a estudiar el día de hoy, ¿ya? Entonces, a ver, empecemos. Ya. Como te había dicho ya, la nociología ya, se deriva del griego gnosis, que significa conocimiento, ¿ya? Gnosis significa conocimiento. A ver, me adelanté. A ver acá. ¿De acuerdo? Gnosis significa conocimiento, ¿ya? La nociología, entonces, dice ahí, una disciplina filosófica, o si tú quieres también, una rama de la filosofía, ¿ya? Lo mismo, que problematiza acerca del conocimiento. Por eso también se le llama teoría del conocimiento. ¿Ya? Va a examinar de manera crítica, como siempre lo hace la filosofía, el problema del conocimiento. ¿Ya? Tú con lo listo que eres, te estarás preguntando, pero profe, ¿la psicología también no estudia el conocimiento? Sí, pero la psicología la estudia como una ciencia. ¿Y cuál es la diferencia? Que la psicología parte de dogmas. Por ejemplo, la psicología de frente se va a estudiar el proceso del conocimiento. Entonces te dice que un sujeto se aproxima a un objeto y capta sus cualidades aisladas, eso se le llama sensación. Luego las organiza, eso se le llama percepción. Las almacena, eso se le llama memoria. Las procesa, eso se le llama pensamiento. Resuelve problemas, eso se le llama inteligencia. Ya, es, así estudia la psicología el problema del conocimiento. La filosofía, por su parte, va a ir a cuestionarlo todo, ¿no? A preguntarse todo desde la raíz. ¿Te acuerdas que te dije que la filosofía es radical? Va a la raíz. Por ejemplo, la filosofía se va a preguntar, ¿y a todo esto es posible conocer? Entonces, como te decía, muchos dirán, pero es obvio, dicen los dogmáticos, por ejemplo, ¿no? Pero los escépticos dicen, no, capaz si el hombre no puede conocer. Pero sí tengo un montón de ideas en la cabeza. Ah, ya, pero tus ideas, dime, a ver, ¿cuántas son conocimiento? ¿Y cuántas de tus ideas más bien son creencias nada más? ¿Ya? Deseos, intereses nada más, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, no todo no, no todo lo que está en nuestra cabeza es conocimiento, tenemos muchas creencias, muchos deseos, sentimientos, ¿no? ¿Ya? Los conocimientos tienen ciertas características que vamos a ver a continuación, justamente, ¿ya? Bien, empecemos entonces por definir qué cosa es el conocimiento. Vuelvo a repetir, no todo lo que está en nuestra cabeza, no todas las ideas son conocimiento, ¿no? Los conocimientos tienen ciertas características, porque, por ejemplo, a ver, no sé, tú tienes muchas creencias, supersticiones, y eso no es conocimiento, ¿no? Que se te puso un gato negro, te trae mala suerte, eso no es conocimiento, por ejemplo. Esa es una superstición, un prejuicio, ¿no es cierto? ¿Ya? Y así, podríamos dar un montón de ejemplos y vas a ver que en tu cabeza no todo lo que tienes ahí es conocimiento, muchas veces son, repito, creencias o deseos también subjetivos también, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Pero ¿qué es el conocimiento entonces? Es un proceso mediante el cual el hombre adquiere saber, ¿ya? O sea, adquiere saberes, conocimientos, ¿ya? Leyes, ¿de acuerdo? Asimila conceptos acerca de los fenómenos reales, va comprendiendo poco a poco el mundo circundante, ¿ya? Va comprendiendo el mundo que nos rodea. Dicho proceso no es algo simple, sino que requiere un análisis de carácter filosófico. En tal sentido, cuando el hombre conoce la realidad y se forma un conocimiento, es que podemos concebirla, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, el conocimiento es ir adquiriendo saberes, ¿de acuerdo? Es ir comprendiendo el mundo que nos rodea, ¿ya? Por ejemplo, a ver,
A esta altura tú, por ejemplo, ya comprendiste que no hay grandes misterios para, por ejemplo, llegar a una buena universidad, ¿no? ¿De acuerdo? O para alcanzar el éxito académico. O sea, por ejemplo, que te vaya bien en el colegio, que tengas buenas notas, buenas calificaciones. No hay misterios, no hay secretos. La cosa es bien clara, eso tú lo vas comprendiendo, ¿no? Esforzarte, simplemente. A ver, tú, por ejemplo, con lo listo que eres, te has dado cuenta. A ver, al que le va mejor en el aula. ¿Por qué? ¿Es porque es más cabezón? ¿Porque tiene más suerte? ¿Se baña con ruda? No, ya tú te has dado cuenta que le va mejor porque se esfuerza más, pues, se dedica más, controla mejor, por ejemplo, sus impulsos, ¿no? ¿A qué me refiero? Igual que tú, él tiene deseos de, por ejemplo, ahorita, mientras escucha las clases, él tiene deseo de abrir una ventana alterna y estar con sus videojuegos, ¿ya? Por eso no prende la cámara. Igual que tú, él también. Pero a diferencia de repente tuya, él no cae en eso, pues, ¿no? Él sí es capaz de, ya, listo, voy a prestar atención a la clase, ¿de acuerdo? A diferencia tuya, en la tarde le da flojera y la tarea la hace rapidito a la champa, pero él no, pues él vence eso y lo hace un poquito mejor. Entonces ya, por ejemplo, tú vas comprendiendo, vas conociendo que no eran de misterios para que te vaya bien académicamente, solamente hay que esforzarse más. Bueno, digo solamente porque no es tan fácil, ¿no? Porque a todos nos da flojera. A tu edad, ¿cómo crees que era yo? O la Miss, o cualquier profesor. Igual nos daba flojera, nos daba ganas de hoy día, no, incluso a veces te confieso, igual que muchos, "Ay, ojalá el profe se enferme, no venga para tener hora libre, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero luego te das cuenta que es la única forma de que te vaya bien académicamente, estudiando, esforzándote, pues porque las cosas no van a pasar como tú quieres, ¿no? Porque si no, pues el éxito académico lo obtendrían todos, pues no. Demanda esfuerzo, dedicación, ¿ya? Entonces, esas cosas tú las vas comprendiendo, por ejemplo, poco a poco, gradualmente, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es conocer, ir comprendiendo cómo funcionan las cosas en la realidad, ir asimilando saberes, ¿ya? Ir captando las cualidades de los objetos, ¿ya? Sin embargo, qué profe, pero siempre va a ser así difícil. No, llega un momento en que sí, estudiando, ya se hace hábito, ya. Entonces ya no te cuesta tanto, ya, te comienza a gustar, ya. ¿Ya? Entonces yo te contaba, a tu edad igual a mí me daba un poco de flojera, pero más flojera me daba cuando estaba también primero, segundo. Para tercero ya como que me iba acostumbrando, cuarto y quinto ya me fue mejor, y cuando llegué a la universidad ya, como hasta ahora, ¿no? Me gusta leer, me gusta aprender, y nadie me obliga, ¿no? Soy un hombre viejo, ¿quién me obliga? Pero ya me gusta, ya me acostumbré, ya me hice el hábito, ¿no? Bueno, y así, entonces tú vas a ir comprendiendo cosas entonces, ¿ya? Muy bien, pero sigamos. Entonces el conocimiento es eso, ya adquirir saberes, comprender cómo funciona el mundo circundante, entender las cualidades de los objetos, todo eso es el conocimiento. ¿De acuerdo? Ya. Además, acá hay dos definiciones del conocimiento, dice, como acto y como contenido. Mira, como acto, ¿qué es el conocer como acto? O sea, como proceso. Y ahí justamente dice, proceso psíquico que realiza todo ser humano, que consiste en la captación de las propiedades esenciales del objeto que se pretende conocer, ¿ya? A ver, te explico con más detalles. El conocimiento como proceso, ya como acto, es así. Es cuando un sujeto, una persona cualquiera, se aproxima a un objeto, que es un ente de la realidad cualquiera, ¿ya? Y al entrar en contacto capta sus cualidades y se forma en la mente conocimientos, ¿de acuerdo? El sujeto eres tú, por ejemplo. El objeto hoy día, por ejemplo, es el conocimiento, ¿no es cierto? Tú entras en contacto a través de lo que te estoy comentando, te estoy enseñando, y tú te formas una representación en tu mente, y eso es el conocimiento. Pero es un proceso, ¿te das cuenta? ¿De acuerdo? Ya. Ahora, el conocimiento ya como contenido, como producto, como resultado, justamente ahí está, es el resultado de ese acto de conocer, de esa aproximación del sujeto al objeto, ¿ya? Donde se llega a una representación mental, imagen o idea de un objeto, ¿ya? Entonces, el conocimiento ya como contenido ya son el conjunto de saberes, ¿ya? Representaciones mentales que tienes en la cabeza, ¿ya? Listo. Entonces, los elementos en el acto de conocer. A ver, atención, ¿ah? Esto es bien sencillo. Acá hay una imagen incluso que te ayuda. ¿Cuáles son los elementos? ¿Ya? Un sujeto, ese eres tú, ¿ya? Un sujeto. Un objeto, cualquier ente de la realidad, concreto o abstracto. En este caso es un ente concreto, por ejemplo, es un reloj de arena, ¿ya? Entonces, el sujeto se aproxima, entra en contacto con el objeto
y capta sus cualidades y se hace una representación en la cabeza, en la mente de ese objeto. Acá está la representación, ¿ya? Entonces, elementos del acto de conocer o del proceso de conocer. Un sujeto, un objeto cualquiera y la representación mental que tú te haces. ¿Ya? En vez de reloj puede ser otra cosa, puede ser, por ejemplo, un árbol. Igual ya el sujeto observa el árbol y en tu mente te representas la imagen del árbol con sus diferentes características, ¿de acuerdo? ¿Ya? O también puede ser algo abstracto. Ahí está, el sujeto eres tú y el objeto, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el tema de hoy, la nociología, y tú te vas representando mentalmente acá qué es la nociología, ¿ya? Entonces esos son los elementos del acto de conocer. Acá está, el sujeto cognoscente es todo ser humano consciente que realiza el acto del conocimiento mediante la aprehensión, esto con H, ¿ya? Es como coger, agarrar, ¿ya? De las cualidades esenciales de un objeto, ¿ya? Cualidades son su color, forma, funcionamiento, etcétera, ¿ya? Luego tenemos el objeto cognoscible, ¿ya? Es cualquier ente, objeto, hecho o propiedad en general llamado objeto, ¿ya? Cuyas cualidades son captadas por el sujeto conocente. Acá está, pues, en este caso es el reloj de arena, puede ser un árbol, puede ser el amor, puede ser matemáticas, puede ser así, ¿ya? Muchísimos entes, ya te dije, concretos, árbol, casa, zapato, una célula, son concretos, o abstractos, sentimientos como el amor, ¿ya? Temas filosóficos como el del conocimiento, etcétera, ¿ya? Listo, entonces el sujeto se aproxima al objeto y finalmente acá está, la representación. Es la idea o imagen que el sujeto cognoscente tiene del objeto cognoscible o se forma del objeto conocible, ¿ya? Entonces el acto del conocimiento, dice, se produce por la relación del sujeto con el objeto. Acá está, ¿ves? El sujeto se relaciona con el objeto, ¿ya? A través de los sentidos o también de la razón, ¿ya? Por ejemplo, cuando es concreto es a través de los sentidos, pues. Este reloj tú lo puedes ver, ¿no es cierto? En cambio, si es algo abstracto, por ejemplo, matemáticas, o por ejemplo, un sentimiento como el amor es abstracto, entonces ahí te aproximas a través de la razón, porque el amor no se ve, por ejemplo, ¿sí o no? Pero usando la razón se puede comprender, ¿de acuerdo? Ya, entonces repito, el acto del conocimiento se produce por la relación o el contacto entre el sujeto y el objeto, cuando a través de los sentidos o la razón, el sujeto, la persona, tú, aprende, otra vez acá está con H intermedia, aprende, coge, agarra, ¿ya? Esto es figurativo, pues, ¿no? Las cualidades esenciales del objeto, ¿ya? Obteniendo la representación o la imagen del objeto, ¿ya? Ese es el acto como conocimiento, entonces, ¿ya? El objeto se aproxima, perdón, el sujeto se aproxima al objeto y se forma una representación mental, se hace una idea, ¿ya? Listo. Característica del conocimiento. A ver aquí, chicos, esto es muy, muy, muy importante. Ya presten atención. Al comienzo te dije, no todo lo que está en tu cabeza es conocimiento, ¿ya? Vamos a suponer, ¿ya? Que en el aula hay muchachos que son hinchas de este, Alianza, ¿ya? Alianza Lima, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ellos dicen, pues, ¿no? Alianza es el mejor equipo del Perú. Ya, yo te pregunto, ¿eso es conocimiento o es o es el deseo subjetivo de un hincha? Ya, porque vamos, para el hincha, Alianza es mejor que el Barcelona de repente, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Ese es el deseo subjetivo de un hincha. Es lo que un hincha quisiera. Pero te pregunto, ¿la realidad es así? Hoy por hoy, hoy día es así. No necesariamente. ¿No? Exacto. Muy bien, García. Es un deseo subjetivo. Claro, porque el hincha es así. Te vuelvo a repetir, para el hincha, no sé, pues el Barcelona es un Chancay de Azul, Alianza es más. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Pero eso no es un conocimiento, no es objetivo, no es la realidad, sino es lo que como hincha alguien quisiera. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, para que algo sea objetivo, para que una idea sea conocimiento, perdón, para que sea conocimiento tiene que ser objetivo. Si no, no es conocimiento. ¿Ya? Objetividad dice, el conocimiento es objetivo cuando se hace referencia a las cualidades y propiedades, ¿ya? Tal como se presenta el objeto. Acá, atención, ¿ah? Sin alterarlo ni deformarlo. Es decir, respetando la independencia del objeto. Entonces, esa es una primera característica, ¿ya? Del conocimiento. Tiene que ser objetivo. La realidad tal cual es, el objeto tal cual es, sin alterarlo, ¿ya? Por ejemplo,
tu mamita que te quiere tanto no es objetiva, pues. Entonces, mucho del conocimiento que ella tiene de ti no es conocimiento, ¿ya? Porque ella no puede ser objetiva porque te ama demasiado, pues, uy, para ella tú eres lo máximo, pues, ¿sí o no? ¿No es cierto? Por eso a veces cuando la Miss, la profesora, la tutora le dice, le informa, las mamás no creen, ¿no? ¿No? Por ejemplo, a mí me ha pasado también, algunas se me han acercado y me han preguntado, ¿no? ¿Y mi hijita cómo se porta? Yo le digo la verdad, conversa mucho en clase, cuando le llamo la atención a veces incluso responden mal y la mamá no me crea. Mi hija no se ha equivocado, ¿estás segura? Es ella la que está allá, me dice, de repente se ha equivocado, me dice, no lo pueden creer, ¿no es cierto? No lo pueden creer. ¿Por qué? Porque el amor a veces no les deja ser objetivos, ahí son subjetivos. ¿Te das cuenta? Ya, entonces repito, una característica es la objetividad para que algo sea conocimiento. ¿De acuerdo? ¿Ya? Porque si es subjetivo no es conocimiento, tiene que ser objetivo. Tenemos que esforzarnos por captar la realidad tal cual es. Por eso algunos dicen, ¿es posible el conocimiento? Es decir, el ser humano es capaz de ser objetivo y vemos que a veces sí y muchas veces no podemos, ¿no? Por ejemplo, mira ahorita en política, ¿no es cierto? Cómo nos cuesta ser objetivos, ¿no? Por eso no nos ponemos de acuerdo, pues, la izquierda con la derecha, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Así es, ¿ya? Y los medios de comunicación no son objetivos para nada, pues ya tienen sus intereses pues, económicos, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí vamos a dejarlo, ¿ya? Si tú tienes preguntas, en cualquier momento interrumpe, hijo, ¿ah? A ver, profe, otro ejemplo, y yo encantado, ¿ya? Me interrumpes nomás, ¿ah? Usas el micro o me escribes, ¿ya? Muy bien, entonces una característica es objetivo. Otra característica es necesario, ¿ya? ¿Qué significa necesario? A ver, que un conocimiento es de una sola manera y no puede ser de otra, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahí dice, es decir, que un conocimiento no puede ser de otro modo, sino solo de un modo determinado. Claro, mira, si el conocimiento es objetivo, entonces no puede ser de varias maneras, no, es de una sola manera. Ya no hay que, entonces, este, algo puede ser verdadero y falso a la vez, ¿ya? Es decir, por ejemplo, tú no puedes decir que Castillo es un buen presidente y mal presidente a la vez. No. Tampoco puedo decir que un pato es mamífero, perdón, es ovíparo y no es ovíparo a la vez. No, pues no. Una cosa es de una manera y no puede ser de otra. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es necesario. Es decir, no admite contradicciones. ¿Ya? Porque si admite contradicciones, entonces ya no es conocimiento. ¿Ya? A eso se refiere con necesario. A ver, esto sería bueno que lo notes, ¿ah? Así como lo contrario a la objetividad es la subjetividad, lo contrario a lo necesario es lo contingente. ¿Qué quiere decir contingente? Cambiante, pues, ¿ya? Algo que es verdad ahora, más tarde o mañana ya no lo es. En cambio, necesario es algo que es así y no puede ser de otra manera, no va a cambiar. ¿De acuerdo? Eso es necesario, ¿ya? Por ejemplo, 2 más 2 es 4, eso es una verdad necesaria. No es que depende del clima o vamos a ver más tarde, de repente cambia la cosa, esperemos, ¿no? De repente le sale por ahí un decimal. No, 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 no. 2 más 2 es 4 necesariamente. Es así, eso no va a cambiar ni en una hora ni en un año, ¿de acuerdo? Necesariamente es así. Y no admite contradicción, ¿ya? Y si el conocimiento es objetivo y es necesario, entonces es universal. ¿Qué significa universal? Válido para todos los hombres. Ahí está. Se refiere a que el conocimiento es válido para todos los hombres. ¿Ya? Volviendo al ejemplo, 2 más 2 es 4. No me vas a decir que eso es aquí en Perú y que en China es 5. No, pues. O que en Alemania es 6. No, 2 más 2 es 4 es válido para todos los hombres. ¿Ya? Eso es universal. ¿De acuerdo? Entonces ahí están las tres características del conocimiento. ¿Ya? Objetivo, ¿ya? Representación del objeto, de la realidad tal cual es, sin alterarlo, sin que me ganen mis deseos, ¿ya? Mis intereses, mis sentimientos, no, objetividad ante todo, ¿de acuerdo? Necesario, porque es así y no puede ser de otra manera, no admite contradicciones, ¿ya? Y universal, porque es válido para todos los hombres, ¿ya? Listo, me interesa este punto. Lo que hemos visto hasta acá son dos cosas entonces. El conocimiento lo hemos visto como proceso y como contenido. Como proceso, sujeto, objeto y representación. ¿De acuerdo? ¿Ya? Como contenido, es la cantidad de saberes, ¿no? Características acumuladas, leyes, qué sé yo. Y estamos viendo ahorita las características del conocimiento, objetividad,
necesario, universal. ¿Alguna pregunta? Ya. Continuamos entonces, si no hay preguntas. En cualquier momento puedes interrumpir nomás, hijito, con confianza, por favor. ¿Ya? Ahora vamos a ver los juicios. A ver, entienden, porque tú escuchas juicio y al toque te imaginas de repente un juez, ¿no? Y con su martillo. No, 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 no. En filosofía, ¿ya? Y en lógica también, un juicio es simplemente un enunciado aseverativo. O sea, un juicio es una aseveración, una afirmación, una oración, pues. Sino que se le llama juicio porque esto es algo pensado, ¿ya? ¿De acuerdo? Juicioso, ¿no? Pensado. Porque te digo, ¿cómo crees que se expresan los conocimientos? A través de juicios, pues. Entonces, un ejemplo de juicio es, a ver, la Tierra es redonda. Eso es un juicio, ¿ves? ¿Qué denota un conocimiento? Pues, ¿no? Antes se pensaba que era plana, pues, ¿cierto? ¿Ya? Los metales se dilatan con el calor, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, los conocimientos se expresan a través de juicios, oraciones. Eso es un juicio, una oración, ¿ya? Aseverativa, ¿ya? Porque no es pregunta. Si tú preguntas, no es conocimiento, pues. Tú afirmas, eso es conocimiento, ¿ya? Entonces, un juicio, repito, es una afirmación, una oración, ¿ya? Listo, ahí está, mira. Definición de juicio, dice. Es la forma de existencia del conocimiento. Claro, pues. Un conocimiento se expresa así en palabras, ¿sí o no? ¿Ya? Se expresa a través de oraciones, dice ahí, ¿ya ves? Ahí está. ¿Ya? El juicio no es el pensamiento acerca de un concepto, sino acerca del objeto que existe fuera del juicio. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, no te olvides, ¿ya? Un juicio es una oración aseverativa, ¿ya? Que expresa un conocimiento. Los conocimientos se expresan a través de los juicios. Ya. Ahora, según este señor que está acá, él se llama Immanuel Kant, él es alemán. En su libro Crítica de la Razón Pura, él dice que hay dos tipos de juicios, analíticos y sintéticos, ¿ya? Atención, ¿ah? Juicios analíticos son aquellos donde el predicado ya está contenido en el sujeto, ¿ya? O sea, el predicado solamente es repetición del sujeto. El predicado y el sujeto son idénticos. Mira, veamos los ejemplos. Mira, acá está el ejemplo de juicio analítico. Mira, parece hasta redundante, tautológico parece. Mira, un triángulo es una figura de tres ángulos. ¿Te das cuenta? Es lo mismo, pues. Tri, ¿qué cosa es tri? Tres. Ángulo, tres ángulos. Ese es el sujeto, un triángulo, ¿eh? Y mira el predicado. Figura de tres lados o ángulos. Es lo mismo prácticamente. Eso es un juicio analítico. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? O acá dice, ¿no? Todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio. Y se sabe que justamente cuerpo significa extensión. Es lo mismo. O un ejemplo más, ¿ya? La esfera es redonda. Sí, la esfera, claro, es esférico, ¿qué cosa es? ¿Ya? Esos son juicios analíticos. En cambio, los juicios sintéticos, ¿ya? Son aquellos donde el sujeto y el predicado son distintos. ¿Sabes por qué? Porque el predicado te va a decir algo nuevo del sujeto. Te va a dar una característica, cualidad nueva del sujeto. Ya no va a repetir, sino te va a decir algo nuevo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en vez de decirte que un triángulo es una figura de tres ángulos, te voy a poner otro ejemplo, ¿ya? Mejor, para que veas la diferencia, ¿ya? Te podría decir, este triángulo es isósceles. Entonces ya te da te está afirmando algo diferente ya, ¿ya? O por ejemplo, en el ejemplo de esfera, la esfera es redonda, sería analítico. Sintético, en cambio, sería la esfera es de acero. Te está dando una característica nueva, un dato nuevo que no estaba en el sujeto. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Aquí hay otros ejemplos. Los mamíferos poseen sistema nervioso. ¿Ves? Mamíferos es el sujeto. Sistema nervioso predicado. ¿Ves? Es una característica diferente. No es su repetición. No es que los triángulos tienen tres ángulos. No, no. Acá hay algo nuevo. ¿Ya? La capa de ozono se está desintegrando, etc. ¿Ya? Entonces no te olvides. Juicio analítico es aquel donde hay identidad entre sujeto y predicado. Sujeto y predicado son prácticamente dicen lo mismo. En cambio, en el juicio sintético, el predicado dice algo nuevo del sujeto, tiene información nueva. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Se comprendió qué es los juicios y los tipos? ¿Está claro, jovencitos? ¿Alguna pregunta? Sí se entiende, profesor. Gracias, Fernández. Tú siempre muy amable. Gracias. Muy bien, pero si hay dudas también, pregunten, no hay problema. Ya. Listo. Ahí está. Entonces, los juicios analíticos y sintéticos. ¿Ya? Ay, a ver, puede que yo te pida en el examen un juicio analítico, ¿ah? Aunque acá las preguntas son ahora cerradas, ¿no? O sea, con alternativas, que son opciones múltiples, ¿no? ¿Ya? Pero igual, yo te puedo poner, a ver, por ejemplo, si yo digo, a ver,
Un soltero es un no casado. ¿Tú qué dices? A ver, un soltero es un no casado. ¿Es un juicio analítico o sintético? A ver, ¿quién me puede decir? Un soltero es un no casado. Analítico. Por supuesto, muy bien, ¿ah? Muy bien respondido. Claro, porque es lo mismo, ¿sí o no? Claro, ya, ese es analítico. Muy bien, continuamos. Ya me entendieron, me alegra mucho eso. Ya. Validez del conocimiento. Ya. ¿Cómo validamos un conocimiento? O sea, ¿cómo comprobamos un conocimiento? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Cómo lo comprobamos? ¿Ya? Hay dos tipos hay dos formas de comprobar, ¿ya? La validez a priori y a posteriori. Jóvenes, a priori significa antes de la experiencia o sin la experiencia directa. En cambio, a posteriori significa ya después de la experiencia o con la experiencia. ¿De acuerdo? Hay dos formas de comprobar. Antes de leer lo que está ahí, te voy a poner un par de ejemplos para que entiendas, ¿ya? Por ejemplo, empecemos por el último, a posteriori, después de la experiencia o con la experiencia, ¿ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahí tienes una imagen. Entonces te dicen que mezclando, ¿ya? Este químico con este químico, ¿ya? Va a ocurrir una explosión, por ejemplo. Y eso tú lo puedes comprobar. Pues, lo mezclas y ¡pum! Explota. Ah, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo lo has comprobado? Con la experiencia en los hechos, ¿ya? En cambio, a priori es sin la experiencia. Por ejemplo, un concepto matemático. Dime, ¿eso cómo lo llevas? Por ejemplo, no sé, pues el teorema de Pitágoras, ¿cómo lo llevas al laboratorio? No, pues, no, pues, profe, es que eso es razonamiento nada más. Ah, entonces no requiere la experiencia, ¿te das cuenta? Basta con la razón, con la lógica, con la coherencia, ¿te das cuenta? ¿Ya? Entonces, hay información que se comprueba, digámoslo así, o se demuestra, mejor dicho, usando la razón. En cambio, hay otros conocimientos que se prueban con la experiencia. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Dicho eso, a ver, vamos a ver un poquito más de detalles, ¿ya? Entonces, a priori es el conocimiento obtenido antes e independientemente de la experiencia. Pues te dije, a priori es sin la experiencia o antes de la experiencia, ¿ya? ¿Ves? Entonces es un conocimiento obtenido antes e independientemente de la experiencia sensible o sensorial. Es decir, no requiere del concurso de los sentidos, basta la razón para establecer su validez. Por ejemplo, cuando se expresa, el triángulo es una figura de tres lados. La verdad de esta proposición la establecemos mediante un análisis de significados que hace nuestra razón. Sí, porque incluso si quisieras comprobarlo, ¿ya? Dime, ¿dónde en la naturaleza encontrarías un triángulo perfecto? No hay, no existe. Ah, que un hombre lo ha creado, pues no, ya no, pues, o sea, no, tú no compruebas algo creándolo, pues, o sea, de manera artificial, ¿no? ¿De acuerdo? Es que en realidad las figuras geométricas son abstracciones, producto del razonamiento, ¿no es cierto? Son abstracciones que el hombre ha hecho, ¿ya? Entonces la validez a priori es cuando no requiere de la experiencia, es sin la experiencia, o sea, no tienes necesariamente que verlo. Pero ¿cómo sin verlo lo puedo aceptar? Por la razón. Te voy a poner otro ejemplo mejor, ¿ya? De a priori. Te pregunto yo, ¿la conciencia o el pensamiento se pueden ver? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sabemos que existe la conciencia o pensamiento? A ver, si no se puede ver. ¿Cómo sabemos su existencia? Razonamiento, pues, ¿ya? Sabemos que existe el pensamiento porque el hombre actúa de manera pensada, inteligente, planificada. Pues. El pensamiento nunca lo he visto ni lo voy a ver, no sé de qué color es, a qué huele el pensamiento, no se ve. Pero, ¿ya? Sé que existe, ¿ya? Porque el hombre actúa de manera inteligente, pensada, racional, pues, ¿ya? Esa es la validez a priori, ¿ya? No necesito de los sentidos, ¿ya? O no se capta con los sentidos, ¿ya? Sino que yo la acepto, ¿ya? Por el razonamiento, ¿ya? Razonando digo esto es verdadero. Pero no lo has visto, claro, no lo he visto. No lo has tocado, no lo he tocado. Pero lo acepto así a priori, sin la experiencia sensible. ¿Ya? En cambio, la belleza posteriori es donde sí se requiere de los sentidos, ¿ya? Dice así, es un conocimiento obtenido al recurrir a la experiencia sensible o sensorial, ¿ya? Para establecer su validez requiere de la experiencia sensible. Por ejemplo, en la proposición, las naranjas verdes son ácidas, la validez del conocimiento solo se logra al recurrir a la experiencia, ¿ya?
Las naranjas verdes son ácidas. A ver, agarro una naranja verde, la pruebo. Ay, ¿verdad? Qué ácida está. ¿Ves? Ahí sí he recurrido a los sentidos, en este caso al gusto, para probar la validez. ¿Ya? Entonces, te darás cuenta que muchos conocimientos matemáticos, filosóficos, tienen validez a priori nomás. ¿Ya? En cambio, mucho conocimiento de la biología, de la química, la física, tienen una validez más bien a posteriori. ¿Ya? Entonces no te olvides, a priori, sin la experiencia sensible, quiere decir, ¿ya? Sin los sentidos, ¿ya? Y a posteriori, sí, es con la experiencia sensible, o sea, con los sentidos. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna pregunta? Ninguna, voy a continuar. Ya, muchachos, interrumpan nomás cuando quieran, pregunten, ¿ah? Muy bien. Y asociado a lo anterior está esto, mira, esto es parecido, vas a ver, clases de conocimiento. Entonces hay un conocimiento sensible y un conocimiento inteligible, o también se le llama racional. Ya, si tú quieres conocimiento sensible, conocimiento racional, nada más. Repito, sensible, racional. Profe, pero dice empírico y abajo dice inteligible, sí. Son otros nombres que tienen, ¿ya? Yo la verdad no hubiese querido complicarte, pero así está pues en tu libro, ¿ya? Entonces tengo que enseñarte igual, ¿ya? Conocimiento sensible o empírico, su nombre le dice pues, sensible, o sea, es el conocimiento que obtengo con qué, sensible, con los sentidos. Así de fácil, ¿ya? Conocimiento sensible es el que obtengo con los sentidos. Y el conocimiento, en cambio, racional es aquel que obtengo con la razón. Así de fácil, ¿de acuerdo? Entonces ahí tienes imágenes, mira. Conocimiento sensible, mira, ¿ya? Las espinas hincan. Alguna vez toqué una espina, verdad, ya conozco que no debo tocar eso. Conocimiento sensible, con el tacto en este caso, ¿ves? Con los sentidos. Conocimiento racional al costado, está un filósofo, pues, ¿ya? ¿Ya? Pensando sobre el ser, por ejemplo. El ser no se ve, pero se razona que existe porque el ser es justamente la existencia, pues, ¿ya? Así es, ¿ya? Entonces ahí está. Conocimiento sensible o empírico es aquel que adquirimos a través de los sentidos y las sensaciones se producen en contacto directo con los objetos. Por ejemplo, oír, oler, saborear, palpar objetos constituye esta clase de conocimiento. ¿Ya? Así, por ejemplo, si se observa células a través de un microscopio, se está conociendo su estructura, ¿ves? Pero lo estoy captando con los sentidos. Sí, con la ayuda del microscopio, pero lo estoy viendo. Es un conocimiento sensible, ¿ya? Con los sentidos. En cambio, el conocimiento racional se le llama inteligible. Justamente, ¿sabes qué significa inteligible? Que no se puede captar con los sentidos. Ese es inteligible, no se puede captar con los sentidos. En este caso se usa la razón. Como te decía hace un rato, con el caso del conocimiento a priori, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento, ¿tú lo has visto? No, pero sabemos que existe porque el hombre actúa de manera pensada, calculada, organizada, pues sí, ¿o no? Ya es conocimiento racional. Las matemáticas también, conocimiento racional. ¿Ya? Entonces acá está, mira, conocimiento racional o inteligible, aquel que se adquiere por la razón o entendimiento mediante la inferencia o deducción. Repito, el pensamiento no lo he visto, pero yo deduzco que existe porque veo que el hombre actúa de manera organizada, inteligente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Los objetos con los que se suele operar son ideales, como los números. ¿Ya? Te dije, ya ves, las matemáticas son un conocimiento racional, no es sensible. Dime, ¿tú has visto números en la naturaleza? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, es un conocimiento indirecto. A ver, ejemplo de conocimiento racional está. Si a alguien se le pregunta por el cálculo de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, tendrá que utilizar el teorema de Pitágoras. Todo eso es racional, ¿ya? Entonces hay conocimiento sensible, cosas que yo capto con los sentidos, eso es sensible empírico, y hay conocimiento que logro a través del uso de la razón o entendimiento, eso se le llama racional o inteligible. Te dije inteligible justamente porque no se puede captar con los sentidos, no se puede ver o leer, pero sabemos de su existencia gracias al uso de la razón, ¿ya? Listo. Preguntas sobre las clases de conocimiento, ¿está claro? Sí, profesor. De acuerdo, gracias Fernández, muy amable. Digo, gracias por darse el tiempo de contestar, ¿no? Siempre les digo, necesito eso, chicos, porque es que yo no les veo las caritas, no me estarán comprendiendo. En clases presenciales, sí, pues ahí les veo, más o menos, me comprenden, no me comprenden, me acerco, los miro,
Pero acá necesito ya que siempre me digan. Pregunten, pregunten con confianza, muchachos, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver los problemas del conocimiento, ¿ya? Te había dicho que la noceología es una rama de la filosofía que problematiza, o sea, se pregunta acerca del conocimiento. Uno, la posibilidad, que vamos a ver ahorita. Dos, el origen del conocimiento. Y tres, la naturaleza del conocimiento, ¿ya? Empecemos por la posibilidad, ¿ya? Aquí la filosofía se pregunta, ¿es posible alcanzar el conocimiento objetivo? O sea, ¿el hombre puede conocer de manera objetiva o siempre le gana su subjetividad, sus deseos, sus intereses? ¿Puede o no puede conocer el hombre? ¿Ya? Frente a esa pregunta hay tres respuestas: el dogmatismo, el escepticismo, que tiene variantes, y el criticismo. ¿Ya? Empecemos por el dogmatismo. El dogmatismo plantea que el sujeto puede aprender todo, 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 y de manera objetiva, sí. Ese es el dogmatismo. ¿Ya? El dogmatismo cree que, a la pregunta, ¿es posible alcanzar conocimiento objetivo? Claro que por supuesto, dice, ¿ya? O sea, sí se puede. El hombre puede conocerlo todo, y de manera objetiva, sí, de manera objetiva. Eso dice el dogmatismo, ¿ya? Es más, el dogmatismo ni siquiera se hace esa pregunta, ni la conocía, ¿ya? Ya lo toma por obvio ya, ¿no? ¿De acuerdo? Mira lo que dice el dogmatismo: plantea que el sujeto cognoscente puede captar, aprender el objeto sin alterarlo, o sea, tal cual es. Es decir, el sujeto es capaz de lograr y alcanzar el conocimiento verdadero, objetivo. Representantes, están los presocráticos acá, los filósofos presocráticos, Tales, Anaxímenes, Anaximandro. Por si acaso, ellos no decían yo soy dogmático, no, ellos no lo sabían. Pero ¿por qué entonces los ubicamos acá? Porque ellos nunca dudaron, ellos dieron por hecho siempre que el hombre lo podía conocer todo. Tanto es así que ellos dijeron, vamos a estudiar, ¿sabes qué cosa? ¿Cuál es el origen o fundamento de todo lo existente? ¿Ya? ¿Te acuerdas? Tales dijo que era el agua, ¿no? Anaxímenes que era el aire, Anaximandro hablaba del apeiron, ¿ya? O sea, ellos pensaban que el hombre lo podía conocer todo, todo, sin excepción, ¿ya? En cambio, el escepticismo es lo contrario. ¿Ya? El escepticismo plantea que el hombre no puede conocer. Hay cosas que no puede conocer. O peor, hay algunos que dicen, no, el hombre no puede conocer nada. ¿Ya? Entonces el escepticismo es lo contrario. ¿Ya? Es la postura filosófica que niega la posibilidad del conocimiento. ¿De acuerdo? ¿Ya? No, el hombre no puede entender, dice el escepticismo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Niega que el sujeto efectúe actos de conocer, o sea, no niega, perdón, que el sujeto efectúe actos de conocer, pero niega que los enunciados que se formulen producto de este conocer tengan objetividad. ¿Ya ves? O sea, el hombre intenta conocer, ¿ya? Se representa la realidad, pero esa representación no es objetiva. El hombre no puede ser objetivo. Entonces, por lo tanto, no puede conocer las cosas tal como son. ¿Ya? Le ganan sus sentimientos, sus deseos, o simplemente sus limitaciones físicas también. Es que el escepticismo te va a decir, mira, te pregunto, ¿tus sentidos pueden captarlo todo? No, hay muchas cosas que no vemos, no oímos, ¿no es cierto? Porque nuestros sentidos tienen limitaciones. O dime, ¿tú tienes el olfato de un perro? ¿Cuántas cosas que no puedes oler? ¿Tienes la vista del águila? Entonces, ¿cuántas cosas que no puedes ver? ¿Tienes el oído de un murciélago? Entonces, ¿cuántas cosas que no puedes escuchar? Pero claro, tú con lo inteligente que eres dirás, ya, pero profe, pero tengo la razón. Ya, pero el escepticismo te dice, ¿y qué tal si tu razón también está limitada? ¿Mm? ¿Qué tal? A ver, te dice, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ya, atiendan a las indicaciones de la MIS, ya, sus camaritas, chicos, sus camaritas, ¿ya? Hagan el esfuerzo para terminar bien este cuarto bimestre, ¿eh, muchachos? Muy bien, entonces, respecto al problema de la posibilidad del conocimiento, el dogmatismo dice, sí es posible conocerlo todo de manera objetiva. El escepticismo dice, no, el hombre no puede alcanzar conocimientos, ¿ya? ¿De acuerdo? Y tenemos ciertas variantes dentro del escepticismo, ¿ya? ¿De acuerdo? Igual vamos a verlas, ya vamos a verlas igual, ¿ya? Es necesario. El escepticismo radical, ¿ya? Niega plenamente la posibilidad de cualquier conocimiento. O sea, para Pirrón de Elis, ahí está, representante Pirrón de Elis, el hombre no puede conocer nada. El hombre siempre se equivoca, ¿ya?
¿De acuerdo? Eso es el escepticismo radical, ¿ya? Porque simplemente dice que la realidad es tan cambiante y tan grande que el hombre no puede conocer todo, ¿ya? Una vez le escuché a un escéptico radical que decía así, ¿no? El hombre es como, o sea, el hombre frente a los misterios del universo es como un chimpancé frente a un libro de trigonometría. O sea, el chimpancé nunca va a poder entender trigonometría. ¿Por qué? Porque su cerebro es limitado para entender la trigonometría. Ya, igual pasa con el hombre y el universo, ¿no? Hay cosas que nunca va a comprender. ¿Ves? Ese es el escepticismo radical, creer que el hombre no puede comprender. ¿De acuerdo? ¿Ya? El agnosticismo plantea que es imposible llegar al conocimiento de las cosas en sí o esencias. O sea, el agnosticismo lo que dice es que con los sentidos hay cosas que podemos entender o comprender o conocer, pero las esencias de las cosas no las vamos a conocer. Por ejemplo, en el caso del hombre se supone que su esencia es el alma. ¿Ya? Eso no lo conocemos, no lo podemos conocer. O Dios, mundo. ¿Ya? ¿Ya? Ese es el agnosticismo. Sobre esas cosas, dice Dios, alma, mundo, que no podemos conocer, el hombre no debería opinar. ¿Ya? Representante de Vigion. Eso es un agnóstico. Entonces, un agnóstico tú le preguntas, ¿existe Dios? ¿Qué cosa crees que te va a responder? ¿Sí o no? ¿Qué cosa crees que te va a decir? Ninguna de las dos. Ni sí ni no. ¿Sabes qué te va a decir? No sé. Si Dios existe, no lo sé. El hombre no puede saber eso, ¿ya? Porque el hombre no entiende esencias como Dios, alma o mundo. Igual, ¿existe el alma? No lo sé. Ese es el agnosticismo, ¿ya? Porque te dice que el hombre no puede conocer las esencias de las cosas, ¿ya? Entonces, tú has escuchado que mucha gente se declara agnóstica, ¿no? El periodista César Hildebrand, el escritor Borges, bueno, ya fallecido, ¿no? Y muchos otros se declaran agnósticos. ¿Qué significa agnóstico? Que sobre el tema de Dios no saben si existe o no existe, porque el hombre no puede saber eso, ¿ya? Es una verdad muy inalcanzable para él. Claro, Cuyabama, algunos dicen eso, ¿no? Que está en tu corazón. Ya, pero eso no es conocimiento, pues es un deseo, ¿no? Un sentimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, yo lo siento acá, dices, ¿no? Es un sentimiento, es un sentimiento. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero el gnosticismo dice que en realidad no podemos conocerlo porque tampoco podemos demostrarlo tampoco. A ver, demuéstrame que Dios existe. Entonces, no, es que no se puede demostrar, es algo que se siente por fe, dicen, claro, los católicos, ¿no es cierto? Claro, ¿ya? Pero no es pues un conocimiento, ¿ya? Por eso incluso algunos separan, ¿no? Ciencia de religión, algunos lo separan por eso, ¿ya? Listo. Entonces ahí está, el escepticismo radical dice, no se puede conocer nada, el agnosticismo dice, lo que no podemos conocer son las esencias, ¿ya? Como Dios, alma o mundo. El positivismo está, escepticismo metafísico o positivismo también se le llama. Ellos niegan que se pueda conocer lo metafísico, dice. Lo único que podemos conocer es lo físico. ¿Ya? Lo físico es lo que se capta con los sentidos, ¿ya? Lo metafísico, ¿ya? Lo metafísico es más allá de lo físico, eso no lo podemos conocer. Entonces, por ejemplo, un positivista, tú le hablas de conciencia o mente, él te va a decir, ¿se puede captar con los sentidos? No, pues la mente no se puede ver, no. Entonces no es conocimiento, es una creencia, pues así te dicen ellos, ¿ya? Porque para el positivismo tienes que seguir el método estricto de la ciencia, y el método de la ciencia es la observación, la experimentación. Si no lo puedes observar, si no puedes experimentar, entonces eso no es conocimiento, es creencia nomás, ¿ya? Eso dice Augusto Comte. Luego tenemos el subjetivismo, también se le llama relativismo. ¿Sabes qué dicen ellos? Que el conocimiento es relativo nomás. Entonces tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Ese es el relativismo, ¿ya? Se resume en esta frase que está acá entre comillas. El hombre es la medida de todas las cosas. Así decía Protágoras, ¿ya? ¿Qué significa eso de que el hombre es la medida de todas las cosas? Que la verdad depende de cada hombre, ¿ya? Eso es el relativismo. La verdad depende de cada hombre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, algunos pueden opinar respecto a ver, por ejemplo, ya, el actual presidente, por ejemplo, ¿ya? Entonces él, por ejemplo, dice hace tiempo que va a renegociar los contratos del gas, ¿no?
ya, para que el gas se quede aquí en el Perú y no se vaya pues al extranjero a precio de remate, ¿ya? Listo. Entonces, frente a eso, por ejemplo, un empresario que ha invertido de repente, ¿no? ¿Ya? En esos lotes, él dice, no, este es un mal presidente, pues dice el empresario, ¿no? No deja que exporte, no deja la inversión extranjera, no nos deja crecer a los empresarios, ¿no? Es un mal presidente, el peor burro, ¿no? Eh, y bueno, una serie de cosas que no voy a repetir, le dicen a este, ¿no? En cambio, alguien del frente de abajo, del pueblo, por ejemplo, la gente allá del Cusco, que recibe gas, te va a decir, no, es un buen presidente, gracias a él ahora yo tengo gas más barato, ¿no? Ya no tengo que comprar el balón de gas que está como 50 soles, ¿no? El gas, este gas, que viene, este gas de camisea, por ejemplo, es gas natural, ¿no? Solamente hay que pagar 12 soles mensual, nada más, ¿no? Es un buen presidente. ¿Cuál de los dos tiene la razón? ¿Qué te diría Protagoras? Cada uno tiene su verdad, su razón, porque el conocimiento es relativo, se llama relativismo por eso. Un ejemplo más sencillo, ¿ya? La señorita Fernández, por ejemplo, ¿ya? Listo, señorita Fernández. Por ejemplo, en el salón de repente alguien dice, ¿no? Supongamos, ya dos chicos están conversando, ¿ya? Brian y Sebastián, ¿ya? Brian dice, sobrada, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice, una vez yo comencé a bromearle, a fastidiarle, se puso seria, no me respondía nada, me miró nomás con su cara de sobrada. ¿Qué se creerá? Dice, ¿ya? En cambio, Sebastián dice, no, ella es bien sencilla, bacán. Yo siempre cuando necesito ayuda, cosas que no comprendo, le pregunto y ella me ayuda. No, Sobrada, estás equivocado, ella es bacán, es bien sencilla. Si fuera Sobrada, no ayudaría a los demás. Ahora la pregunta es, ¿cuál de los dos tiene la razón? ¿Brian o Sebastián? ¿Sabes qué te voy a decir Protágoras? Los dos. Cada uno tiene su verdad, pues. Brian, según su experiencia, ¿no? Tiene una verdad. Y Sebastián, según su experiencia, tiene otra. Ya, a eso se le llama relativismo o subjetivismo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Dentro de este está el solipsismo, pues es lo que te acabo de enseñar. Cada uno tiene su propia verdad. ¿Ya? Listo. Y el criticismo, ya, porque mira, a ver, recapitulemos, ¿ya? A ver, recapitulemos, ¿ya? Frente al problema de la posibilidad de conocimiento está el dogmatismo, sí se puede conocer todo, el escepticismo no se puede conocer y tiene sus diferentes variantes que acabamos de ver. Pero en medio tenemos el criticismo. El criticismo, que es de este señor Immanuel Kant, ¿ya? Plantea que el hombre no puede conocerlo todo, pero que sí es posible el conocimiento dentro de ciertas condiciones. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, se puede conocer el fenómeno, ¿ya? Pero no se puede conocer, acá está, el noumeno. ¿Qué es el fenómeno? ¿Ya? La cosa para sí, ¿ya? El modo como la realidad se revela ante nosotros. Eso es lo que yo puedo conocer. Pero estamos limitados para conocer la realidad como es realmente, ¿ya? O sea, la cosa en sí. A ver si te puedo explicar esto de un modo bien sencillo. Lo que yo conozco es lo que yo puedo captar con mis sentidos y con mi razón. ¿Ya? Ese es el fenómeno, la cosa para mí, ¿ya? Hay otras, de repente hay otros seres con otros sentidos que captan la realidad de otra manera, esa es la cosa para ellos, ¿ya? A ver, por ejemplo, supongamos, a ver, vas al parque, ¿ya? Tú y tu perro, ¿ya? Tu perro es más olfativo, te acuerdas, se la pasa olisqueando, casi no mira, más oliendo. En cambio, tú estás mirando, disfrutando el paisaje, ¿no? Y supongamos que pasa un murciélago, el murciélago es casi ciego, el murciélago escucha, no es como un radar. Entonces tú te pones a pensar, los tres representan la realidad, ¿ya? De manera diferente en su cerebro. El humano se lo representa de una manera, el perro se representa de otra manera. O sea que el perro capta hasta, pues el olor de orina está, ¿no? A ese parque se han ido perras hembras, machos, ¿no? Si es un macho alfa o si es un macho todavía joven. O sea, toda la información que captan a través de los olores. Los humanos no podemos hacer eso, ¿ya? Y el murciélago es como un radar, ¿no? Porque ellos casi son ciegos, ¿no? Más por el sonido. Entonces los tres se representan la realidad de manera fenoménica. Eso se llama el fenómeno o la cosa para sí, ¿ya? Cada uno se representa la cosa a su manera, para sí, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero la realidad en sí misma no la conoce ninguno. O sea, ninguno de los tres puede captar la realidad tal cual es, porque la realidad tal cual es tan compleja que ninguno de los tres la puede captar. Entonces solamente captamos el fenómeno, la realidad como se nos presenta a nosotros, ¿ya? Según los sentidos y la razón que tenemos. Pero la realidad en sí, la cosa en sí, el nómeno no lo puede conocer nadie, ¿ya?
Ese es el criticismo. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna pregunta sobre el problema de la posibilidad de conocimiento? Al menos acuérdate, ¿ya? Estos dos, ya, al menos, ya. No, yo no te voy a exigir tanto, pero al menos esto. Dogmatismo y escepticismo. Dogmatismo, sí se puede conocer todo, ¿ya? Escepticismo, no, el hombre no puede conocer, ¿ya? No puede alcanzar conocimientos objetivos, ¿de acuerdo? Y el criticismo que dice que sí podemos conocer el fenómeno, la cosa para sí, pero no el nómeno o la realidad tal cual es. ¿Ya? Vamos a continuar. Luego tenemos el problema del origen del conocimiento, ¿ya? ¿Cuál es la fuente u origen del conocimiento? Ya, a ver, acá te vas a acordar lo que hemos visto ya, ¿verdad? A priori, ¿te acuerdas? Antes de la experiencia o sin la experiencia, y a posteriori, es con la experiencia o después de la experiencia, ¿no? Entonces, esto está relacionado, mira. ¿Cuál es la fuente del conocimiento? ¿La razón? Eso dice racionalismo, o la experiencia sensible, esto se llama empirismo, ¿ya? El racionalismo dice que la fuente del conocimiento es la razón, porque según ellos los sentidos te engañan. Tú, por ejemplo, metes una cuchara en un vaso con agua y la cuchara parece que estuviera torcida. Entonces, el racionalista te dice, ya ves cómo tus sentidos te engañan, porque la cuchara no está torcida, parece nomás por el agua. Entonces, la razón es la fuente del conocimiento, porque los sentidos te dan información caótica, desordenada, imprecisa, engañosa. La verdadera fuente de conocimiento es la razón, eso dice el racionalismo. En cambio, el empirismo dice, no, el conocimiento se origina con la experiencia sensible. Para que alguna idea llegue a tu mente, primero tiene que pasar por los sentidos, pues si no, ¿cómo? ¿Cómo llega a la mente? ¿Por arte de magia? No, primero es lo sensorial, la experiencia sensible, es el empirismo, ¿ya? Esas son las dos posturas más importantes a ver. Entonces, el racionalismo, ahí está, mira, postura que afirma que la razón o entendimiento es la fuente por excelencia de los conocimientos, ¿ya? Que es el único modo seguro de conocer, porque los sentidos te engañan. Acá dice, no se acepta que las sensaciones o la intuición puedan proporcionar conocimiento, porque los sentidos te engañan. Muchas veces ves cosas que no son, o escuchas mal, por ejemplo, ¿no? Entonces es el racionalismo, ¿ya? Ahí están como representantes René Descartes, Baruch Spinoza, eh, ¿ya? Y Wilhelm Leibniz. En cambio, el empirismo dice no, ¿ya? La fuente, el origen del conocimiento está en la experiencia sensible, pues. No hay nada en tu mente, en tu cerebro, que no haya llegado pues, por los sentidos, sino cómo llegó a tu cerebro. A ver, ¿cómo llegó a tu mente? Tienes que haberlo captado con los sentidos, dice el empirismo, ¿ya? Doctrina que afirma que todo conocimiento se basa en la experiencia sensible, ¿ya? Por eso niega la posibilidad de que existan ideas innatas. No es que tú naces con ideas, no, 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 ¿ya? O niega que existan los conocimientos a priori sin la experiencia, ¿no? No es posible un conocimiento sin la experiencia. Necesitas de la experiencia sensible para conocer. Eso dice el empirismo. Representantes John Locke, Francis Bacon, David Hume y George Berkeley. ¿Ya? Ahí está. ¿De acuerdo? Si tú quisieras saber, para no confundirte, a ver, o para que no se te haga tan larga, entonces el racionalismo tiene que ver más con el conocimiento a priori, el racionalismo a priori, sin la experiencia. En cambio, el empirismo más tendría que ver con el conocimiento a posteriori, sí requiere de la experiencia sensible. ¿Te das cuenta? Y otra vez Immanuel Kant se pone en el medio. ¿Ya? Criticismo, ¿te acuerdas? Ya, acá le va a llamar a priorismo o trascendentalismo, ¿no? ¿Qué dice? Se pone en el medio. En realidad, para el conocimiento se requiere de las dos, de la razón y de la experiencia. Se pone en el medio, ¿te das cuenta? ¿Ya? ¿Ya? Para conocer requiere los dos. Nisarkin plantea que hay categorías a priori, ¿ya? Como espacio, tiempo, causalidad, independientes de la experiencia. Esta categoría del sujeto conocente lo utiliza cuando está en contacto con el objeto conocible para organizar el conocimiento. ¿Ya? Ese es Kant. A ver, pero mejor te lo resumo como te he dicho yo, no te complicas, no te complicas, ¿ya? Sobre el origen del conocimiento, racionalismo, el origen es la razón, racionalismo, pues no. El empirismo, el origen es la experiencia sensible, lo que captas con los sentidos. Y el apriorismo se pone en el medio, ¿no? Se requieren de ambos, tanto de la razón como de la experiencia, ¿ya? Eso es el apriorismo. Listo. ¿Continuamos o preguntas? ¿Hay preguntas?
Gracias, García. Ya está extrañándote, ¿ya? Muy bien, muy bien. Continuemos, ¿ya? Y lo último ya, el problema de la esencia del conocimiento, ¿ya? Cuando hablamos de la esencia nos preguntamos es, ¿cuál es el factor determinante? ¿El objeto o el sujeto? ¿Ya? Esa es la pregunta, ¿ya? Para el realismo, lo determinante es el objeto. No tiene que ver con la objetividad, pues. En cambio, para el idealismo, lo determinante es el sujeto, ¿ya? Y el fenomenalismo, otra vez, Immanuel Kant, que se pone en el medio, pues, ¿ya? Ahora, empecemos. Realismo, dice, posición epistemológica según la cual hay cosas reales, independientes de la conciencia. Eso es lo primero, ¿ya? El realismo acepta que hay, mira, a ti te puede parecer obvio, ¿ya? Pero en filosofía te vuelvo a repetir, nada es obvio, ¿ya? Todo hay que aclararlo. Entonces, el realismo dice, sí existen las cosas materiales independientes. Ese árbol existe independiente de mí. Yo vivo, me muero, igual ese árbol existe, ¿ya? Yo quiero que exista o yo quisiera que no exista, igual el árbol existe, más allá de mi experiencia, más allá de mis deseos, ¿ya? Primero es eso, ¿ya? Las cosas existen independientemente de mi conciencia, ¿ya? Pero además también dice el realismo que nosotros podemos captar también esos objetos tal cual son, ¿ya? Existen independientes de mí y yo los puedo captar, los puedo conocer tal cual son. ¿Ya? Entonces repito, ese árbol, ¿ya? A mí no me gusta, pero igual existe, pues me gusta y no me gusta, existe. Y además lo puedo conocer tal cual es, ¿ya? Eso es realismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es el conocimiento para el realismo? Es el reflejo fiel de la realidad. El conocimiento es el reflejo o representación fiel de la realidad. Ese es el conocimiento. Cuando yo me reflejo, cuando yo me represento acá en mi cabeza, me represento acá en mi cabeza el objeto tal cual es, sin alterarlo, ¿ya? Eso se llama realismo. En cambio, el idealismo dice que no, no, ¿ya? Hay variantes del idealismo. En tu libro hay bastante información, porque te estoy yo señalando lo más importante, porque si no esto se hace interminable, ¿ya? Para ellos no, para ellos en cambio para el idealismo no. Dice, lo espiritual, lo inmaterial posee carácter primario para ellos, ¿ya? Y lo material, un carácter secundario. Entonces, el idealismo ve la conciencia al margen de la naturaleza, ¿ya? O sea, hay cosas que tú las sientes dentro de ti. Pues listo, existe. O sea, las cosas, en realidad, incluso dice Berkeley, para que veas el extremo idealismo, ¿ya? Dice, no existen las cosas independientes de la conciencia. Todo lo que existe es porque está en tu conciencia o una conciencia mayor como la conciencia de Dios, ¿ya? O sea, para él las cosas en realidad no existen. Todos son percepciones tuyas, ideas tuyas, pues se llama idealismo. Ideas tuyas nada más. O ideas que existen independientemente, también dice Platón, porque hay varias variantes del idealismo, ¿ya? La cosa es que ellos le dan más énfasis a lo subjetivo, ¿ya? Al sujeto, ¿ya? Al sujeto, ¿de acuerdo? Como decía hace rato Cuyumama, por ejemplo, ¿no? Ya, Dios existe porque está dentro de mí, yo lo siento. Listo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, ¿dónde está el énfasis? En el sujeto. No en el objeto, no en la realidad, sino en el sujeto, en la conciencia, ¿ya? Del sujeto. ¿De acuerdo? Y el fenomenalismo, otra vez, se pone en el medio. ¿No dice? Es la teoría según la cual no conocemos las cosas en sí, ¿te acuerdas? O sea, el nómeno, no. Solamente conocemos lo fenoménico, cómo la realidad se presenta ante mí. O sea, cómo lo puedo captar yo con mis sentidos y con mi razón. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es el fenomenalismo. ¿Preguntas? Ya, vamos a la práctica dirigida entonces, ya muchachotes. A ver. Muy bien, vamos con la práctica dirigida. Quiero que participen, por favor, ¿ya? A ver. Sí, yo sé que filosofía no es tan sencillo como psicología, es un poquito más complicadito, pero también confío yo en sus capacidades, ¿ya? A ver, pregunta uno. En la expresión sobre gustos y colores no han escrito los autores. Plantea que no existen conocimientos objetivos, porque las sensaciones varían de un sujeto a otro. Esto es un argumento a favor de él. Claro, cuando alguien dice sobre gustos y colores no han escrito los autores, o sea que tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad.
Yo tengo mi gusto y tú tienes tu gusto, pues. ¿Quién tiene razón? Cada uno tiene su razón, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es un argumento a favor de qué. A ver, ¿quién me contesta el número uno? A ver, ahí está un valiente o una valiente. Me parece genial. Aunque se equivocara. ¿Ya? Ay, Macalupu. Macalupu, yo no veo el tema de quién está en sala de espera. Eso lo maneja la Miss. ¿Ya? La Miss lo maneja. Y los ponen en sala de espera porque están con la cámara apagada, no están prestando atención. ¿Ya? Eso lo maneja ella. ¿Ya? Y lo hace de manera muy justa, además debo decir. ¿Ah? ¿Ya? García, dice la A. Ya. No hay problema, García, que te equivoques. Es todo lo contrario, no es la A, es más bien la D, el escepticismo. ¿Ya? Y te explico, gracias por participar, igual te explico. ¿Ya? El dogmatismo más bien diría que sí es posible alcanzar un conocimiento objetivo, un conocimiento que sea válido para todos. Ya, esta es la verdad y es la única verdad, sería dogmatismo. En cambio, más bien el escepticismo dice, el hombre no puede alcanzar conocimientos objetivos, dice el escepticismo. Repito, ¿ah? El escepticismo dice, el hombre no puede alcanzar conocimientos objetivos. Entonces, todo subjetivo nomás, pues. A mí me gusta el azul, otro dice, a mí me gusta el rojo. ¿Quién tiene la razón? Es su gusto de cada uno. Por eso dice, sobre gustos y colores, no han escrito los autores. ¿Ya? Cada uno tiene su propia verdad, porque no hay una sola verdad. ¿Ya? Eso se llama relativismo. Y el relativismo está dentro del escepticismo, que dice que no hay un conocimiento único. El hombre no puede alcanzar conocimiento. ¿Ya? Ese es el escepticismo. ¿De acuerdo? Ya, al contrario, el dogmatismo diría, "No, esta es la verdad y es para todos". En cambio, el escepticismo dice, no, no hay una sola verdad. Dentro del escepticismo pues, está el relativismo. ¿Te acuerdas? El hombre es la medida de todas las cosas. Cada uno tiene su verdad, sus gustos, sus preferencias. ¿Ya? Entonces, uno es D, ¿ya? Uno es D. Igual, gracias por participar. Muy bien, ¿ya? Uno es D, escepticismo. No es posible alcanzar el conocimiento objetivo, ¿ya? El hombre subjetivo, pues tiene sus gustos, tiene sus preferencias, entonces no puede alcanzar conocimientos objetivos. Por ejemplo, en política, no nos gana los apasionamientos, ¿sí, no? Entonces, por ejemplo, la gente de provincia dice, no, pero Castillo es provinciano como nosotros y lo defienden. La gente de Lima, a veces hay gente racista, no, pues ese cholo, ¿cómo nos va a gobernar? Y nos gana a veces hasta los prejuicios, apasionamientos, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, dice, no es posible conocer, dice el escepticismo. Listo. Dos, la expresión el todo es mayor que cualquiera de sus partes. Mm, Esta está un poquito más complicada, ¿no? Porque es un conocimiento racional para comenzar, ¿no es cierto? Racional, ¿no? Eso ¿cómo se comprueba? ¿Mm? Mm, O sí se ha comprobado. Agarramos cada una de las partecitas y vemos que es, a ver, proporción falsa, no, es verdad, pues, ¿no? El mayor, o sea, el todo es mayor que cualquiera de sus partes. Agarra un rompecabezas, ¿ya? Todo el rompecabezas es más grande que cualquiera de sus fichas o de sus partes, ¿sí o no? Claro, ¿ya? Sintético, sí, ¿no? Sintético, está diciendo algo nuevo, ¿no? El todo es más grande que sus partes, ¿no? ¿Qué más tenemos? A posteriori, después de la experiencia, ya lo hemos comprobado. En eso estaba dudando, ¿no? ¿Se puede comprobar eso o no? Pero estamos hablando de todas las cosas, no del rompecabezas, sino de todas en general, ¿no? Un juicio analítico, no es analítico, ¿no? Pero lo único que queda es un juicio sintético, no más, ¿no? De las alternativas que hay ahí, no hay otra, ¿no? ¿O tú qué dices? A ver, analítico, el todo. Pero es que sí dice, no, a ver, el todo, es el todo, la totalidad. Es más grande que cada una de sus partes. No, analítico no es. ¿Ya? Analítico no es sintético más bien. ¿Ya? Ya, no se preocupen, menos mal yo en el examen les voy a poner preguntas más sencillas. ¿Ya? Este es más bien es sintético, la B, dos es B. ¿Ya? Dos es B. Tres.
Ya, este sí es un tema de memoria, ¿no? Va a ser. ¿Qué filósofo dijo el hombre es la medida de todas las cosas? Eso se llama relativismo, ¿no? O sea, cada hombre tiene su verdad. ¿Quién lo dijo? A ver, Protágoras. ¿Ya? Ah, ahí está, ya había respondido dos, mira yo. Muy bien, muy bien. Balbín, muy bien García, ¿ya? Protágoras, sí, él dijo eso, ¿ya? Cuatro. Ante el problema del origen del conocimiento, plantea la posibilidad de la existencia de las ideas innatas y el conocimiento a priori. ¿Ya? A ver, ¿quién plantea que existen ideas innatas? O sea, ideas que no han pasado por los sentidos, que están allá en la cabeza. Ahí. Y conocimiento a priori, que no necesita de la experiencia sensible. ¿Quién podría plantear eso? A ver, ¿qué postura? El conocimiento no necesita, a priori, mira, no necesita la experiencia. Sin la experiencia, entonces todo es solamente racional nomás, ¿ya? Eso se llama justamente racionalismo, justamente racionalismo, ¿ya? El conocimiento no depende de la experiencia sensible, solamente de la razón, por eso es a priori, ¿ya? Sin la experiencia, solamente usamos la razón, ¿ya? 4C. 5. El fundador del criticismo, ese que se ponía siempre en el medio, ¿quién es? Kant, ¿ya? La C, Immanuel Kant, Kant, ¿ya? 5C, Kant. 6. El origen de todo nuestro conocimiento es la razón. A ver, ¿quién me contesta la 6? Está facilita. Racionalismo. Por supuesto, muy bien, Fernández. Sí, muy bien, racionalismo. También habían respondido por el chat, a ver, ¿quién es? López y Maki. Muy bien, muy bien. 7. ¿Qué es lo que plantea? A ver, el empirismo es lo contrario al racionalismo. Acabamos de ver que para el racionalismo el conocimiento depende de la razón, no depende de la experiencia, por eso es a priori. ¿Ya? ¿Qué plantea el empirismo? Lo contrario, pues, que el conocimiento depende de qué? De la experiencia, o sea que es a posteriori, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien, ya lo había respondido García también, con bastante detalle además, claro. El empirismo, ¿ya? La fuente, dice que la fuente de conocimiento es la experiencia sensible, ¿ya? No hay nada en nuestra mente que no haya pasado antes por los sentidos, ¿ya? Entonces, todo el conocimiento depende de los sentidos, de la experiencia sensorial, ¿ya? Ojos, oídos, olfato, gusto, tacto, ¿ya? Eso es el empirismo, es lo contrario del racionalismo. 8. Es una característica de la ciencia, la de, ya, esto todavía es de otro tema, este es de epistemología, ¿ya? No es de nociología, sino de epistemología. Las características de la ciencia, ¿ya? Bueno, pero así está en tu libro, así que yo igual tengo que ponerlo, para que no quede nada en blanco en tu libro, ¿ya? Entonces, una característica de la ciencia es la de ser metódica, o sea, la ciencia tiene un método, ¿ya? ¿De acuerdo? Te señalé, lo mencioné, ¿no? Por ejemplo, el método de la observación, el método experimental, esos son métodos de la ciencia, ¿ya? Muy bien. 8D entonces. 9. Los representantes del dogmatismo. Ahí hemos puesto a los filósofos presocráticos, ¿te acuerdas? Tales, Anaximandro, Anaxímenes. Repito, ellos no decían yo soy dogmático, no. ¿Pero por qué se les pone ahí? Porque ellos pensaban que se podía conocer todo. Tanto es así que ellos dijeron vamos a estudiar el principio o fundamento de todo lo existente. ¿Ya? Por eso se les pone como dogmáticos. Finalmente, 10. El conocimiento es posible. O sea, sí se puede conocer todo. ¿Ya? Esa postura corresponde a quién. A ver, ¿quién me contesta la 10? Sobre el problema de la posibilidad del conocimiento. ¿Ya? Ahí tenemos dos posturas nomás. Bueno, tres en realidad, ¿no? Dogmatismo
escepticismo y el criticismo, que no está aquí en las opciones, ¿no? Entonces tienes que escoger entre dogmatismo y escepticismo. ¿Quién plantea que sí se puede conocer todo? Porque es posible conocimiento objetivo, ¿no? ¿Quién me da la respuesta? A ver. Dogmatismo. Exacto, el dogmatismo. Ahí están confundiendo algunos. El dogmatismo dice que sí se puede conocer todo. Más bien el escepticismo dice que no se puede conocer y tiene variantes, ¿no? No se puede conocer nada, no se puede conocer lo esencial, no se puede conocer lo metafísico, pero en general el escepticismo es eso, no se puede conocer. En cambio, el dogmatismo dice que sí es posible conocer, ¿ya? No confundan eso, ¿ya? La A es la respuesta. Muy bien, chicos, vamos inmediatamente a hacer el temático, ¿ya? A ver, adelante, por favor, ingresen a realizar su temático, ¿ya? Muy bien, a ver, el temático, por favor, ingresen.